Le comentamos desde el principio del programa que el día de ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tuvo reuniones con legisladores del PRI y el Partido Verde. La reunión con diputados fue un desayuno en el Museo de la Numismática. Y bueno, el contexto en el que se reúne el secretario de Hacienda con los legisladores, yo diría que es doble. Por un lado, viene pues ya en menos de un mes la presentación o el plazo fatal para la presentación del paquete económico al Congreso de la Unión, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, entre otros, además de los criterios de política económica. Y el otro contexto en el que esto sucede, pues ocurrió el fin de semana cuando en la Asamblea Nacional del PRI se retiraron los candados, los requisitos que antes tenía el partido para para quienes quisieran aspirar a la candidatura del PRI a la presidencia de la República, era exclusivo para militantes con por lo menos 10 años de estar en el partido. Esas dos condiciones se quitaron y eso permitió que José Antonio Meade, secretario de Hacienda, quien no tiene militancia política, quien ha trabajado en gobiernos del PAN y del PRI, pueda ser considerado por parte del partido como un aspirante presidencial. Tengo en la línea telefónica al diputado Víctor Jorgana, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien estuvo presente en el desayuno con el secretario de Hacienda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Pascal. Buen día. Qué gusto saludarte. Bueno, le decía yo al auditorio, y seguramente lo escuchaste, que el contexto de la reunión es doble, y me gustaría platicar contigo primero de lo que ocurrió, el tono en el que se llevó a cabo. ¿Cómo lo sentiste? Un tono de muy buen ambiente, un tono cordial, amable, respetuoso, por supuesto. La primera, bueno, yo te diría, la reunión sirvió para explicar exactamente cuál es la situación económica que guarda el país, el nivel de los indicadores, el estatus que hoy tiene la economía nacional y que, por supuesto, permite enfrentar el próximo año en mejores condiciones, bajo menos tensión que el año pasado, hablo en términos económicos, para poder formular el presupuesto. Habló en términos específicos, sí, perdóname, te interrumpí. No, dime, a tus órdenes. Yo quería preguntarte si hubo puntos específicos que tocara él respecto pues de cambios importantes que puedan preverse en el paquete económico. Le tocará en exclusiva a la Cámara de Diputados votar el presupuesto de egresos, algo que comentara el secretario de Hacienda y que te llamara a ti la atención. Bueno, particularmente que no están considerando hoy un aumento de impuestos ni una variación a la miscelánea fiscal. Se ha pedido, los propios diputados consideramos oportuno que dado la estabilidad que tiene la economía en este momento, sería oportuno incluso ni siquiera hablar de una presentación de miscelánea fiscal. Lo más relevante, bueno, pues son los propios indicadores económicos, el peso, el control de la inflación, la inversión extranjera directa, la ganancia en el consumidor que se ha venido dando en los últimos meses, la venta de automóviles que ha crecido de manera significativa. Y me parece que en el marco económico enfrentamos, insisto, una mejor situación que la que teníamos el año pasado. No se hablaron de recortes presupuestales ni de recortes específicos a programas, simplemente fue una valoración global de cómo la economía se encuentra en este momento y, por supuesto, junto con ello las finanzas públicas. Bueno, y por otro lado, Víctor, entiendo que comentaste lo siguiente en el desayuno. Dijiste, en términos de partido, el sábado votamos con beneplácito la quita de candados para 2018 y la apertura a las candidaturas ciudadanas, así que vemos con simpatía la idea y valoración de su participación, enriquece la vida partidista y reanima la discusión en el interior del PRI. ¿Cómo debemos leer esa declaración tuya, Víctor?
Como una invitación a que el señor secretario definitivamente participe como candidato, como precandidato, como aspirante en estos momentos en el PRI, dada la quita justamente de los candados y la oportunidad que hoy tenemos de incorporar inteligencias, valores, personajes como el de él, para poder ser el candidato del partido a la presidencia de la República. Son 18.000, sí. Sí. ¿Es un Son respaldo? 18.200 cargos los que estaremos hoy compitiendo. Necesitamos, por supuesto, gente de partido, pues, de la mejor gente del partido, formada, con mucha experiencia, con mucho talento, con ganas de trabajar por México, pero también reconocemos que en la sociedad hay voces, hay inteligencias, hay valores que bien podrían acompañarnos en este proceso electoral, dada su experiencia, y este es el caso concreto de MIS. ¿Lo debemos leer como un respaldo de tu parte a su precandidatura? Así es, efectivamente, a mí me simpatiza y yo estaría apoyando esta idea de que él sea el candidato y empezaré a trabajar para ello. Bueno, pues ahí está, con mayor claridad no se pudo decir. Déjame preguntarte una cosa, tú que conoces bien a tu partido, ¿cómo sientes que sería asumida la candidatura de José Antonio Meade si es que se concreta por parte de la base del PRI? ¿No sientes que habría militantes que lo sientan pese a sus cualidades, muchas de las cuales tú ya mencionaste, pero que lo sientan como alguien ajeno al partido, Víctor? Bueno, por supuesto que tendremos que hacer un trabajo intenso. Yo creo que no hay candidato que concite la unanimidad como tal, absoluta, sino que habrá que hacer un gran trabajo. La quita de los candados para mí no fue de veras un asunto que desgarrara al propio partido al interior. Yo participé en las asambleas municipales, en las asambleas estatales, y siempre se dio como una medida inteligente de parte del PRI, de tal suerte que hoy estoy seguro los priistas reconoceremos que en mí y en otros candidatos ciudadanos que participen con nosotros, pues hay la oportunidad de seguir haciendo gobierno y de llevar a cabo, pues, a nivel federal, la segunda parte o la parte complementaria de las reformas que hoy se han estimulado, que se han proclamado, que se han hecho en este sexenio. La obra no está completa. Tenemos que seguir trabajando para darle a la condición de certidumbre y desarrollo que el país reclama para los mexicanos. Finalmente, la Asamblea dejó pendiente el tema del método de la elección. Hubo pronunciamientos previos a la Asamblea en el sentido de que debiera ser mediante la consulta a la base. Esto quedó pendiente y será tarea del Consejo Nacional del PRI definirlo. Me parece que se reúnen en octubre para ello. En opinión de Víctor Jorgana, ¿cuál debiera ser el método para elegir al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional? El del consenso, el del diálogo, el de los acuerdos. Por supuesto, no veo condiciones para ir a la consulta a la base, pero sí para establecer un mecanismo amplio de consulta entre los priistas para arribar a una conclusión que nos permita tener un candidato de consensos, de mayoría, con un apoyo absoluto de los sectores, de las organizaciones y, por supuesto, de la militancia. Es decir, vamos a una etapa de mucha concertación, discusión, por supuesto, de análisis, de valoración de los perfiles, que eso enriquece justamente la vida del partido, pero al final yo confío que como nos comportamos para la realización de la Asamblea Nacional, tengamos resultados satisfactorios a la hora de la definición del candidato.
Pues muy bien, Víctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias, Pascal. Buen día y estamos a la hora. Gracias, Víctor Jorgana, diputado del PRI por el Estado de Puebla, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ahí tiene usted, pues yo creo que es el primer liderazgo dentro del partido, en el ámbito legislativo, por supuesto, que se pronuncia claramente por una de las opciones. Hay sobre la mesa 8 precandidaturas, quizá haya más, pero vamos a dejar en 8 el número de personas que han sido mencionadas como aspirantes con posibilidades a convertirse en el candidato del PRI a la presidencia de la República, unos más que otros, por supuesto, pero es la primera vez que, por lo menos que yo registro, que alguien que encabeza una comisión legislativa en alguna de las cámaras federales se pronuncia por uno de estos aspirantes. Así que Víctor Jorgana dice claramente, lo acaba de decir, que él apoya la candidatura de José Antonio Meade y que va a trabajar en favor de ella. Son las